todo comenzó con un camino. La necesidad de desplazamiento propia de ese fenómeno llamado colonización antioqueña y la comunicación entre los pueblos hizo que este sector, conocido desde finales del siglo XIX como Pantanillo, se usara como un lugar de reposo, una posada que poco a poco, con la llegada de nuevos colonos, fue convirtiéndose en asentamiento. De manera espontánea, fruto de la necesidad, fue naciendo este corregimiento. La calle Pantanillo, que cuando eso inclusive era como un camino, que por cierto se hacían en los inviernos, se hacía mucho pantanero, porque como era un camino de herradura, de Abejorral al Oro, entonces transitaban muchas muladas, porque todo era transportado a lomo de mula. Entonces en esos inviernos se hacían unos pantaneros horribles. Y por acá, como al frente de la capilla, se hacían unos pantaneros amarillos ahí, pero es horrible, y entonces por eso pusieron a Pantanillo, que es que Pantanillo, porque había mucho pantano amarillo, ¿cierto? Habían pocas casas, había una casita donde decían que era no le decían restaurante, sino la posada. Ahí llegaban porque venían desde Pintada los arrieros. Entonces, posaban ahí donde doña Sara y ahí se quedaban hasta el otro día seguían, volvían y cargaban las bestias y seguían. Eso era un camino ahora tiempos. Yo me acuerdo que Pantanillo era un camino real, la única casa que había era la Montañuela. La Montañuela es tan vieja que yo, estando chiquito, por ahí de 7, 8 años, de 7 años que subía a la misa, la Montañuela. Mi madre Teresa y mi padre Benjamín vivían acá, al frente, esos viejitos, y ellos eran los fundadores de aquí de Pantanillo. Y mi padre Benjamín, él era arriero, porque esto era camino, pero yo me acuerdo de mi padre que era un viejito alto, con 4 o 5 mulas aquí, y era de delantarcito, y él viajaba, arriaba mulas para Sonsón. Y mi padre Salomón, él tenían restaurante y tenían cantina, y ahí ahí era donde comía la gente cuando subían. Yo que me iba para allá con mamá para donde mi padre Salomón, allá en el Faro, y eso era ese gentío tan horrible con esas muladas y comiendo ahí y tomando trago, porque tomaban mucho trago ahí, y peleaban y eso hacían de todo. Se puede decir que papá conoció como casi los fundadores de Pantanillo, como fue Pacho Ruiz, Teresa Ríos, unos que vivían en el Alto un señor que llamaba Chelas y Domitila. En Boquerón vivía un señor que llamaba Luis Ospina con la señora que llamaba Barbaneda, doña Barbaneda. Y acá más arriba, al frente de donde fue la capilla, vivía una señora Pachita Osorio, y el marido llamaba Gregorio Trujillo. Esos eran como los primeros, y don Arturo Campo y don Balbino Toro. Esos eran como los que estaban más que todo en este Pantanillo cuando yo estaba pequeño. Decían que eran pobladores porque compraron finquitas, entonces, claro, eran a la orilla del camino, entonces ya se salió del campo, compró el pedacito a orilla del camino y hizo la casita, y ahí se fue yendo Pantanillo para adelante. Las casas por lo regular la mayoría eran de bareque, de madera, guadua y embarradas con barro, y la pared era pared de boñiga, y ya se blanqueaba y se organizaba, pero era lo que se llama bareque. Me tocó ver cómo hacían las tapias, me tocó ayudar a conseguir la tierra, picar la tierra, porque la casa nosotros la hicieron estando nosotros ya de muy chiquito, cargaba piedras para hacerles que la zarpa, no sé qué. Habían varias fábricas de teja. Inclusive por aquí por Guayabal hay una parte que todavía la llaman el Tejar. De Guayabal para abajito había una fábrica de teja, y el dueño era un señor Pascual Obando.
Con la llegada de más pobladores, este territorio fue tomando importancia y se fue integrando a la red de caminos que permitía el transporte de alimentos, animales, viajeros y lo más relevante, la conexión con otros pueblos. Las dinámicas sociales y económicas habían abonado el terreno para que, en 1934, hace 90 años, Pantanillo se convirtiera oficialmente en corregimiento. Un corregimiento donde todavía todo estaba por hacer. No había agua, no había luz, ni una buena carretera, pero cuya gente tenía ganas, sobre cualquier cosa, de salir adelante. La gente muy servicial, uno iba en todas partes, aunque no tuviera plata o sin plata, le entregaban a uno las cositas. Cuando tenía una salida abejorral, pues le tocaba a uno, que en mi casa, que no teníamos bestia, nos tocaba caminando. Hablando de la carretera, decía la gente, Ave María, la gente sí es muy boba, pues creer que van a haber carreteras aquí de Abejorral, ¿por dónde van a subir esa falda de letras con lo faldudo que es eso? Y la gente no creía, pues que quién iba a ser capaz de echar una carretera por esa falda, que después de que subieran las letras, pues que tal vez sí ya porque cogían de travesía y que ya más fácil, pero que la subida. Bueno, la gente dudaba y dudaba y dudaba cuando arrancaron con la carretera. Y dijeron, eso no son capaces de subir. ¿Y va qué? Yo me acuerdo quién era la presidenta de Acción Comunal, el tesorero, era Hitos todo. Ellos se pusieron en la idea a hacer convites y cosas y a recoger plata y a hacer comisiones para llevar la luz a Pantanillo, porque la luz era de motores. Por ejemplo, compraba el motorcito y le daba la luz a 10 o 13 personas cobrando. Otro, en la iglesia puso otro motorcito y también le cobraba a otros. Primero pusieron en la casa cural, compraron un motor y un dinamo que generaba energía. Y entonces nos colocaban la luz de 6 de la tarde a 10 de la noche. Después ya cuando ya nos trajeron la luz eléctrica acá, ese motor ya lo vendieron, pues ya, pero anteriormente era así. Y la luz y la carretera, eso fue por ahí más o menos aproximadamente en el 1955, aproximadamente. De 1950 al 1955. Nos tocaba cargar el agua, desde donde la encontraban, por allá en las quebraditas que pasaban por los lados de Pantanillo, una parte se llamaba La Laguna. Allá hacían unos hoyos grandes para que se recogiera agua y le subían el agua a las casas en Garrucha. Habían 3 tanques en Pantanillo, uno arriba donde era la capilla, otro en la mitad del pueblo, otro más abajo, para que lloviera y recogieran agua, o de un ariete. Solamente pusieron un ariete cuando construyeron la capilla y una casa cural, pusieron un ariete hacia abajo a la cañada lindando con Nemesio Osorio. Y ese ariete impulsaba el agua a la casa cural y caía un chorrito, pero era nada más para ellos. La otra gente teníamos que cargar el agua de los caños. Para lavar la ropa la gente se tenía que desplazar a los lados por allá donde había cañito para poner allá su bateíta para lavar. Pantanillo. Después ya trajeron por sequía, trajeron desde la Guaita, hacían una sequía y por ahí venía el agua. Hasta hicieron un tanque más arribita de la montañuela, ya sí había agua ya. En este proceso de desarrollo, la Iglesia Católica fue fundamental. No solo ayudó en cada obra social del corregimiento, sino que se convirtió en el eje de consolidación del poblado. Era lógico entonces que los pantanillenses retribuyeran este apoyo con la construcción de una capilla y posteriormente en un majestuoso templo. Con el esfuerzo de todos, desde finales de la década de 1950, se fue construyendo el que se convertiría en el elemento material,
arquitectónico y simbólico más representativo para los pantanillenses, su imponente templo parroquial, que respondió a su vez a las necesidades demográficas y espirituales de los pobladores. Me acuerdo también cuando la iglesita, le dice, hicieron una capillita porque regaló el señor Graciliano Sepúlveda el lotecito. La iglesia la hizo el padre a punta de pedir. Cada 8 días había una comisión para el campo. La gente era generosa, yo no sé ahora. La gente era generosa, daba maíz, daba frijol, daba panela. Con eso hacían el comedor cada 8 días. Le tocaba estar la comisión estos y estos y a trabajar en el comedor a hacer empanadas. Esa capilla no era fea. Eso tenía ahí una casa cural bonita. Y la iglesia era como un rancho así allá y era muy bien, era como bien decorada, la capilla vieja. El templo nuevo, yo fui muy amigo del maestro que eso llamaba Enrique, para que era que llamaba el maestro que construyó eso. Y le dije, yo iba allá y le dije, al fin y al cabo, yo no sé, yo me hacía amigo con la gente muy fácil. Entonces le dije, yo, oiga, maestro, ¿cómo? Cuando yo fui, que entré y vi todos esos hilos, y le dije, oiga, maestro, usted enredó esta piola aquí, esta pita, pero usted es capaz de saber cómo van a hacer esto aquí, porque eso tenía hilos por toda parte. Y unas torrecitas así, unas tablitas, unas cositas, unas cosas. Y él me decía, hombre, eso es así, así, así. Y le dije, hombre, muy guapo usted que es capaz de hacer esto, pero yo no sé si era capaz usted de levantar el templo con eso ahí. Me dijo, hombre, pues si no fuera capaz no lo hacía. A los padres que les tocó gestar la vida eclesial en Pantanillo, les debió haber tocado muy duro en sus inicios, porque Pantanillo, por la distancia que se consideraba lejos, por la carencia de buenas vías, es que Pantanillo está teniendo buenas vías apenas ahora. Yo los tiempos que los trabajé nunca vi vías buenas, y muchas veces hasta me tocó salir por Pintada para venir a Río Negro. Imaginen cómo sería eso. La obra cada uno la va gestando y de acuerdo a la necesidad del momento, y eso es lo que hay que valorar. Construir un templo venía hermanado con la necesidad de dar santa sepultura a los que fallecieran. Algunos todavía recuerdan el cementerio viejo, que sería reemplazado años después por un espacio digno de un Pantanillo en crecimiento. El cementerio era un corral y donde enterraban los muertos. Enterraban los muertos, hacían como ahora así, como en esos campos de paso así, pero eso eran en pura tierra, solo le echaban tierra a esas, y era lleno de crucecitas, pero de madera. El cementerio viejo, lo recuerdo yo, y yo cuando iba chiquito con el caballito, que me iba de noche, no sé qué hora era, por lo único que temía yo que rezaba a la Virgen y que no me fuera a salir un muerto de allá, era porque yo cuando era chiquito le tenía mucho miedo a los muertos. Y desafortunadamente, a todas las entradas del cementerio había un hueco cuando todos unos hoyos que te echaban los restos, decían, yo tampoco sé. La relación de Pantanillo con sus zonas más cálidas ha sido tradicional. Cultivos de caña, maíz y frijol. Una relación que se potenciaría con la llegada del café. Ese fruto rojo jugó un papel fundamental en esta transformación. Su cultivo, que se extendió a gran parte del territorio, fue acogido como actividad principal por muchas familias, impulsando la economía y el desarrollo del corregimiento. Por aquí casi nadie cosechaba. Por aquí no existía casi ni el café, ni el maíz, ni el frijol, sino que se cosechaba en los cañones. Por decir,
por decir, por La Linda, por Sotayac, Maracaibo, de esos cañones. Y también cosechaba mucho la gente al lado de allá del río Arma, que se llamaba Espinal. En Espinal la gente corría en tiempos de cosechas, de escañeras, corrían a cosechar a Espinal. Y por todos esos cañones trabajaba, se cultivaba el maíz y el frijol. Yo era panelero siempre. Yo tenía pues, molía caña por allá, tenía caña para moler. No me gustaba comer panel. Entonces llegué aquí. Cuando eso, don Joaquín Cardona tenía un moledero ahí en Pantanillo, ahí de la frente de la inspección para abajo, ahí ese frente ahí. Entonces yo sembré en matas de caña, que yo molía caña allá para no tener que comprar. En ese tiempo se sembraba café también, pero nadie echaba un almácigo, sino que iban a buscar por debajo los palos, las chapolas y a sembrar de eso. Mucha gente iba a los montes porque las guacharacas había muchas, entonces las guacharacas llevaban café y se nacía por allá. La gente sacaba esos viajes de colino por ahí para sembrar y eso era silvestre. Después ya el café pajarito fue el mejor café. Después del pajarito vino el caturro y también el borbón. Y esto toda la vereda se llenó de café caturro. Y fue de aquí. Los domingos de mercado y la fiesta eucarística fueron el principal motivo de encuentro de los pobladores del campo y del poblado. Entre estas prácticas de reunión social, el Corpus Christi se convirtió en la fiesta religiosa más esperada por los pantanillenses, que dejaba ver además la solidaridad de todo un pueblo. Yo recuerdo aquí las fiestas que eran muy buenas, que mi papá y mamá nos sacaban a Corpus, que eran los jueves. O arcos desde aquí abajo. Aquí al frente hacían un arco más arribita, otro arco, estaban llenos de revuelto y de cosas. Era muy lindo porque pues el Corpus, que todos los campesinos pues llegaban con sus productos, los arcos, toda la agricultura, los animales, los remates, el ganado, pues las gallinas. Era muy lindo, una fiesta pues muy tradicional. Y lo que más recuerda uno son los diciembres, pues los bailes. En la casa pues a veces de algunas personas mataban algún cerdo y la gente pues se juntaba a comer, a bailar, a compartir. Muy bonito eso. Una fiesta que era pomposa, era hermosísima. Eso venía la banda de Aguadas a tocarnos, una banda musical de Aguadas. Otras veces venía de La Ceja. Y no, eso era impresionante. El primer San Isidro que yo hice allá da cuenta de casi 25 millones de pesos. Cuando había el último sido como de 4 o 5 millones, era lo que me decían. Cuando vino la primera vez, vino el obispo aquí, a unas fiestas patronales. Qué recibimiento tan horrible fue cuando lo hicieron, cuando vino un obispo aquí con banderas a caballo. Cuando Pantanillo fue declarado corregimiento, en 1934, ya contaba con escuelas con más de 200 estudiantes. Estas escuelas rudimentarias, tanto de mujeres como de varones, serían reemplazadas con los años gracias al esfuerzo del pueblo, ampliándose hasta la educación secundaria y la construcción del hogar juvenil campesino. Era una escuela vieja, una casa vieja, no era adaptada para una escuela, era muy incómoda. Teníamos tres grupos y en un salón habían 2 grupos, muy pequeños. El patio de recreo era como un camino, así anchito, ahí tenían que jugar las niñas. Y no eran, pues las alumnas siempre eran bastantes, por ahí 30, 35 alumnas en cada grupo, era buen personal. Bueno, entonces ahí ya doña Tulia se retiró y ya me nombraron a mí como directora de la escuela. Pero viendo esa incomodidad y eso tan horrible y con la intención de seguir como aumentando los grupos,
Entonces nos dimos en la tarea de pedir ayuda para una construcción de una escuela. Entonces le pasamos al municipio, se le dijo, y entonces nos apoyaron. Y dieron un terreno que tenía el municipio, o lo compró, no sé, pero no era como lo suficiente, le faltaba un pedazo. Pero eso era como un morro, entonces en la parte de allá era una finca de Amador. Entonces Amador nos regaló el pedacito que faltaba. Y entonces ya empezamos a sacar tierra, porque eso era un morro, a poder hacer la explanada. La gente nos colaboró mucho, iban los papás a hacer jornadas, y entonces hacían como en comunidad, pues trabajaban y sacaron toda esa tierra. Las maestras muy queridas todas se prestaron y todas trabajábamos en eso, sacamos tierra hasta que hicimos la explanada, y entonces ya el municipio ya entregó ese terreno bien. Entonces hablamos con la Federación de Cafeteros de Abejorral y ella nos construyó la escuela. Muy buena, pues la escuela ya muy cómoda. Ya se pudieron hacer, los 5 grupos, ya teníamos hasta quinto. A mí me tocó gestionar para el liceo, la escuela. En el tiempo que yo estuve en el comité, se hizo el liceo, se hizo la escuela esa escuela de niñas aquí arriba, se hizo el centro de salud, que a lo último lo tumbaron. Entonces ya empezamos, como había ya acción comunal muy bien constituida, entonces con el padre José Dolores, que fue una palanca pues para Pantanillo, porque ese padre trabajó mucho. Entonces él y las hermanas que ya habían llegado también a Pantanillo, ya estaba la comunidad de la presentación, con una hermana que se llamaba San Efraín, era como la rectora. Entonces nos reuníamos y pensamos en pues hacer el colegio. Entonces ya empezamos a gestionar ese proyecto y le pedimos el favor a la doctora Olga Osorio, que fue también una palanca buenísima. Ella nos consiguió la aprobación del colegio. Entonces así empezó el colegio. Ya cuando los profesores llegaron, pues ya siguieron. Al año siguiente se fundó el otro grupo y ya hoy tiene como 6º. De manera que el padre José Dolores le puso el alma a Pantanillo. Él trabajó en el hogar juvenil, trabajó en la iglesia, la terminó porque sí estaba hecha, pero le faltaban muchos detalles. Hizo la casa cural y el colegio también le metió mucho, ¿no? Él hizo muchas cosas, eran muchas obras. Yo estoy aquí en el 66, me tocó en la escuela de niños. Bueno, me tocó un grupo de compañeros, 2 profesoras y 2 profesores muy queridos. Me recibieron muy bien y bueno, yo allá en la escuela de niños duré por ahí unos 4 o 5 años. Luego me pasaron para la escuela a trabajar conmigo. Sí, a trabajar conmigo. Trabajamos ¿Fue jefa de ella? Sí. Y después ella se vino. Y unas compañeras increíbles, sí, todas. Ella ya la trasladaron para Abejorral, entonces allí a mí ya me dieron el puesto que ella tenía, que era la directora. Bueno, en Pantanillo, en realidad, en esa época uno trabajaba muy bien. El compañerismo era algo muy especial, muy ¿cierto? Especial. Las décadas de los 60, 70, 80 se podrían considerar como el periodo de mayor progreso en Pantanillo. Con la presencia de instituciones como la parroquia y la Inspección Departamental de Policía desde 1959, fueron llegando otras iniciativas fundamentales para el desarrollo, como una central telefónica y un puesto de salud, necesario para la atención primaria de los pantanillenses, y la salubridad. Me dijeron, ¿quiere irse a Pantanillo? Y yo, ¿y Pantanillo? ¿Qué es Pantanillo? Es un corregimiento de Abejorral. Y yo, pues vamos. Y llegué en noviembre. Tampoco allá había nada. Había una mesita y una camilla. No más. No había material, no había nada. Y yo, bueno, hay que trabajar duro. Entonces ya hice la lista de lo que yo necesitaba para empezar y fui a
Abejorral. Hice el pedido y me lo llevaron por acción comunal, que cuando eso, la acción comunal donaba muchas cosas a los puestos de salud. Bueno, así empecé a recuperar, a recoger todo el material que necesitaba ya. El hospital ya me dio material quirúrgico porque no había con qué aplicar una inyección. Entonces, la necesidad primordial allá era conocimiento sanitario. Ay, no, yo era una milagrosa cuando eso. Porque todo lo que a ellos les pasaba, yo lo sabía o lo tenía que saber. Ellos iban porque el niño tiene dolor de estómago, ellos iban porque tenían diarrea, ellos iban porque tienen dolor de cabeza, porque tienen fiebre, porque, en fin. La comunicación siempre ha sido una necesidad humana. Pantanillo conoció distintas formas de enviar informaciones, desde las razones enviadas con arrieros hasta la llegada del sistema postal, el telégrafo y la central telefónica. El acto de comunicarnos fue importante para el progreso del corregimiento y la relación con la cabecera municipal y otros municipios. Uno para comunicarse con el novio eran puras cartas. Pues uno necesitaba una razón, escribía una carta y que le mandaba en cartas. Una despedida o una cosa, me decía, yo me voy a otra cosa, eran cartas. Y ya eran, estaba Secre, uno que llamaban Secre, que era el bobito del pelo, es así como Jerónimo, decía era así como Jerónimo, pero él era muy servicial, él sí hacía los mandados, y solo usaba una razón para lejos. Secre, vaya a tal parte, lleve esta razón. Secre, vaya a tal parte, lleve esta razón. Él era el que iba a llevar las razones. Y de pronto a veces no tenía que ir hasta la casa. Y entonces de un filito así gritaba, ¡Urano de tal! Que haga el favor y esto, que suba a Pantanillo cuando se moría una persona. Yo me acuerdo que cuando eso pasaba por aquí, una pila era como una serie de alambres, es que teléfonos para una parte y para otra, para Guadalajara y para toda parte. Mi tío Luis Antonio Rincón era el que llevaba el correo y lo traía. Allá a la misma oficina lo distribuía, y él trabajaba con la administración postal llevando y trayendo el correo de Abejorral en bestias. Él era arriero y llevaba el tercio y llevaba el... Entonces ese tío me llevó a que le colaborara al viejito, a don Samuel Altullido, y casi que me adueñé de la oficina. Y en esa terminé pensionada, pero no todo, pues todo tiempo. Yo después me retiré de ahí porque levantaron el telégrafo, porque ya no se usaba, ya se usaba el teléfono, la telefonista. Y empecé el 1 de abril de 1974 con un curso muy suave, con un horario muy suave, de 9 de la mañana a 12 del día, y de 3 de la tarde a 8 de la noche. Entonces, pero uno no alcanzaba a cumplir con el horario, a lo que la gente ya aprendió dónde era el teléfono y qué se hacía y para qué servía, entonces eso no daba abasto uno. Uno no puede decir que iba a ir a abrir a las 9, porque a veces que desde antes de las 6 ya teníamos que tener disponibilidad del tiempo que fuera. Me llamaban, Norita, a ver, necesito pasarle tal razón a tal persona, listo, si era en el campo. Entonces yo misma cuando en el descanso iba de 12 a 3, o mandaba a alguien, pero entonces sí me tocaba pagarle al muchachito. El maestro Jesús María Cardona, quien pasó sus últimos años en el asilo de la Aguadita, fue muy influyente para el arte de Pantanillo. David Ruiz, hijo de Pantanillo, el artista que más ha pintado a nuestro corregimiento, reconoce esta influencia y el inmenso significado que era llevar a los niños hasta el asilo. Con sus lienzos, David ha llenado de color y estilo propio a nuestro pueblo. Él nos empezaba pues como a indicar, explicar cada uno de los cuadros, a contarnos pues como la historia, el porqué de esta pintura, los colores, de dónde había nacido,
cómo había nacido. Y ahí empecé pues yo como a emocionarme mucho y empezó como a nacer en mí como ese espíritu por el arte, por la pintura. Y el maestro siempre estaba, uno lo veía pues como en el museo y le decían a uno que él se mantenía pues pintando, aunque uno no tenía acceso pues como al estudio de él era pues como reservado en esa parte, pero él salía pues a la galería y él explicaba a uno pues muy bien cada uno de sus trabajos. El maestro influyó mucho pues como en despertar en mí como esa parte artística, porque a ver, los cuadros, el trabajo de él, pues no sé, yo lo veía muy lindo, muy transparente, la forma como él pintaba, me parecía algo increíble, algo mágico, y eso fue despertando en mí como esa necesidad de también yo empezar como a pintar. Yo empecé pues dibujando con acuarelas, en cartón paja, vendiendo pues como bobaditas, dibujos a los compañeros, a los mismos maestros, la gente me encargaba pues como cositas, avisos, en fin, y ya cuando fui avanzando, ya amigos de Pantanillo me encargaban pues un paisaje de Pantanillo de esta manera o de la otra, y así fueron pues como avanzando las cosas. Después de las bonanzas cafeteras entre finales de los 70 y comienzos de los 80, los años 90 y principios de la década del 2000 se presentan como tiempos de crisis. La violencia nacional, que se trasladaba a los campos, ocasionaron situaciones como la desaparición de la fuerza policial por casi 10 años y que muchos pantanillenses se vieran obligados a migrar a ciudades como Medellín y Cali. También los lamentables casos de asesinatos a líderes de nuestra región. Una huella en la memoria que todavía duele, pero que tenacidad y voluntad de paz hemos sabido superar. El momento más difícil de acá fue en una época que estuvimos sin autoridad 13 años. Un día me llamaron por ahí a la 1, después de la 1 de la mañana, daban pata y pata en la casa. Yo me levanté a la carrera y yo ya me levantaba con el chalcito porque yo sabía que era para que me fuera. Entonces salí y me fui. Cuando mi cuñada, la señora de Balmori, mi hermano, oyó, y entonces ella se había levantado también a ver qué me iban a hacer y salió tras de mí. Cuando llegamos a la oficina me dijo, ¿cuál es la telefonista? Entonces yo le dije, yo. Entonces me hicieron así, dila yo. Entonces llegó y conversaron y sacaron esas cosas y pum, daban a ese piso. No sé qué iban, qué buscaban, no me dijeron nada, ni me hicieron abrir la oficina, ni nada. Únicamente me preguntaban cuál era la telefonista. Y yo eso hice, yo dije cuál era la telefonista. Y se fueron, no me dijeron nada, ni disculpen, ni muy bueno, nada, se fueron. Nosotros nos quedamos ahí, nos sentamos en el andén. Cuando por ahí tarde me dijo, sí, ya como después de las 2 de la mañana, me dijo mi cuñada, ahorita nos vamos. Y yo no sé, siempre será que volveré. Entonces dijo, sí, vámonos. Y nos fuimos. A mí no me dijeron nada, ni yo supe nada. Yo al otro día madrugué a trabajar, no hubo ningún problema. Al otro día mataron a una compañera mía, pero era de una vereda como por los lados de Santa Bárbara, por ese lado de por allá, que fueron a hacer una llamada, tampoco sabemos quién fue, si fue de los mismos que vinieron a mí, no sabemos nada, pero de todas maneras fueron y la mataron en la oficina. Entonces, hay veces que piensa uno, tal vez eso era lo que eran a ella la que iban buscando. La historia nos cuenta sobre el asesinato del padre Leonardo y que eso fue una parte oscura que ligero había que pasar en la vida de Pantanillo. Valoro mucho la entrega, la generosidad y el servicio de los que estuvieron después de ese acontecimiento, como el padre Javier, como el padre Ovidio, como el padre Guillermito Espina, porque llegaron a superar un trauma, pero el problema es que la gente no sabe y entiende que nosotros también los vivimos en carne propia. Entonces es también mirar desde nuestra humanidad la necesidad de superar las dificultades y ponerle las ganas a seguir adelante. El reto más grande allá era superar lo de la muerte del padre Leonardo, pero lo más complejo era uno tener que estar ahí cumpliendo un mandato también de la diócesis y que la gente no lo entendiera, como era que el carro no podía salir más o que uno no podía salir en la noche
con el carro, porque ya había un antecedente frente a un asesinato, y uno tenerle que decir no a la gente y que la gente entendiera eso, que no fuera un acto de egoísmo de parte de uno, sino una exigencia por lo vivido, aunque yo creo que a la manera, como yo siempre he sido como clarito y serio para hablar, la gente entendía, yo no, es que el carro no es ambulancia, y ustedes saben lo que pasó aquí con el padre, por lo mismo ustedes no pueden venir a exigir ya que uno salga a expensas de lo que le pueda pasar. Una gente que no tiene corazón, porque para mí personalmente el padre era lo único, lo más maravilloso que había llegado a la vida mía, porque él me recogió en un momento que yo estaba muy mal, yo tenía problemas muy grandes, que siempre le quería ayudar a la gente, me brindó la ayuda cuando la necesité. Curioso, yo lo decía una vez, aquí todo el mundo sabe cuándo entró, cuándo salió, cómo entró y cómo salió X o Y persona, pero aquí mataron un padre y nadie supo ni cómo entró, ni cómo salió, ni cómo fue que lo mataron, ahí sí nadie vio nada. Yo pedí a la comunidad que si nos queríamos desligar de un sentimiento de culpa, lo mejor era ir a celebrar los aniversarios al templo, porque el asesino seguramente ya no estaba por ahí y no le iba a doler vernos o no vernos celebrando al lado del lugar donde habían matado al padre. Y en esa conciencia, además, porque uno veía que cuando iba a la celebración de la Eucaristía, por el eterno descanso de él, había más distracción, que el coche que pasaba, que el carro que corría, que la moto que pitaba. Entonces, no había como un ambiente propio para un acto litúrgico con la solemnidad y la altura que se merece siempre nuestra liturgia. Después de esa época de dificultades, Pantanillo ha sabido salir adelante. Si algo ha tenido este corregimiento, es la lucha colectiva por su progreso. Cada generación ha dejado su huella, demostrando amor por su terruño. Este corregimiento que nació como un camino y que llegó a ser tan importante que en algún momento quiso convertirse en municipio, sigue siendo eje de desarrollo para Abejorral. Pantanillo, entrañable rincón entre las nubes, lugar de casas viejas que siempre estará en nuestro corazón. Yo pensar en Pantanillo es como la cuna de oro. Yo quiero toda la gente, y creo que la gente, nadie como que me aborreció tampoco. Mi pueblo natal, mi pueblo ha sido mi pueblo, que lo llevo en mi corazón. Mi pueblo, pues yo aquí me crié, aquí nací, aquí me crié, aquí me casé, y aquí tuve los hijos, y aquí estoy ya nosotros ya viejos aquí. Para mí Pantanillo es como el alma, es como... Sí, parte de mí, de mi corazón. Pues yo quiero mucho Pantanillo, definitivamente. Vivimos bueno en este momento, actualmente, una tranquilidad grande, vivimos tranquilos, bien vigilados, tenemos todos los servicios, se puede decir. Para mí, esa época fue algo muy, bueno, una experiencia muy, muy especial. La gente en Pantanillo se portaba muy bien con los maestros, los respetaban mucho y uno no tenía ningún problema. La gente es auténtica y dentro de su autenticidad está el ser campesino, y como campesinos serán ayer, hoy, mañana y siempre, y ojalá nunca lo pierdan. Yo me casé allá, la gente muy querida conmigo, ya era más bien familiarizada. Oiga, uno sí tenía mucha memoria cuando eso. Claro que yo todavía tengo memoria, pero cuando yo tenía memoria, grabarme yo eso en la mente,